Continuamos en las cosas como son. A ver, las repercusiones que ha traído las declaraciones del empresario Samir Villaverde. De inmediato, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó estas declaraciones porque, recordar nuevamente para poner en contexto, Samir Villaverde dice que el presidente de la República, Pedro Castillo, a través de un intermediario de alto nivel, cometió fraude electoral, ojo, en la primera vuelta, lo dice en la primera vuelta, gracias o con la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado emitió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter rechazando esto, pero en exclusiva nuestro compañero Carlos Villarreal conversó con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista. Es una acusación totalmente falsa, no tiene respaldo en ningún suceso de la realidad. Es que el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales han cumplido como corresponde a sus deberes constitucionales y que esa labor ha sido auditada por los observadores nacionales e internacionales, que el Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados que la OMPE nos alcanza y la OMPE ha trabajado con decencia lo que tenía que trabajar. De modo que aquí no hay la posibilidad de que con una llamada telefónica o que con una conversación se planifique el cambio por el jurado de resultados electorales que es la OMPE la que los alcanza. No conozco al equipo técnico del señor Castillo, a quien he visto en las dos oportunidades en que se hicieron los debates de la primera y segunda vuelta y el día que se le entregó la credencial. Al señor Samir Villaverde nunca lo vio. Tampoco, no, lo veo por la televisión. Según el abogado de Samir Villaverde, este tiene cerca de 8 horas de grabaciones que demostrarían esta maniobra. Sería bueno verlos, ¿no? ¿Qué habrán podido hacer 8 horas de audios y videos? Qué extraño, ¿no? Yo no he tenido ninguna reunión con el señor Castillo ni con las personas que se alude. Puesto en conocimiento el día de hoy del Ministerio Público la denuncia calumniosa de que hemos sido objeto, que perjudica a las personas y también a la institución. Vamos a ver, pues, ¿no? E investigará el Ministerio Público lo que sea pertinente. Bueno, fue la respuesta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones para analizar este tema, que, ojo, resulta complejo. Yo no me arriesgaría a sentenciar absolutamente nada ni opinar al respecto. Esto tiene que ser corroborado. Es sumamente serio lo que está denunciando el empresario Samir Villaverde. Y al ser tan serio, insisto con eso, las pruebas que presente él o su abogado, Julio Rodríguez, también tienen que ser lo suficientemente serias. Para analizar las repercusiones que puede acarrear esto desde el plano penal, desde el plano además electoral, estamos con Juan Peña, abogado penalista, y con Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral. Ante todo, muy buenas noches, señores. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Empecemos con el plano penal, doctor Peña. ¿Qué repercusiones puede traer? Porque, claro, Samir Villaverde lanza la bomba, denuncia algo que evidentemente es espectacular, que iba a generar portadas, que iba a generar la atención no solo de la prensa, sino de todo el mundo. Pero, claro, una cosa es decir y otra cosa es probar. Claro, Omar, muchas gracias por la invitación. A ver, definitivamente, hoy en día el señor Villaverde se encuentra recluido en un centro penitenciario donde de alguna manera el poder dar este tipo de manifestación le podría generar una calidad distinta como investigado. Quizás un testigo protegido, un colaborador eficaz, lo cual variaría su situación dentro de la investigación en donde él tiene. Pero además de esto, si es que quiere cumplir con una de estas dos condiciones, él tiene que corroborar el dicho que está sustentando. Hoy hemos escuchado de que pueden haber unos audios que puedan sustentar o corroborar en parte lo que pueda las imputaciones que está realizando. Pero hay que ser bien cuidadosos si es que estamos viendo un delito contra el sufragio o en realidad un tráfico de influencia de una persona que, como ya se ha visto en la jurisprudencia en la doctrina, hay alguien que le vende humo de que posiblemente vaya a atentar contra el sufragio o una elección y que le podría vender a esta persona que ante alguna coima o algún incentivo económico de otro índole vaya a beneficiar a determinado candidato para ganar una elección como la ha sido la presidencial que hemos tenido ahora último. Ahora, quizás en el tema penal hoy en día no pueda prosperar a corto plazo una condena, ya que, como lo hemos mencionado, se tiene que corroborar los hechos, los dichos también, no solamente con un audio, sino también de repente con alguna transacción, con alguna entrega de dinero, con algo que pueda corroborar además el dicho o este posible audio.
pero sin embargo, ya entrando a un tema constitucional quizás, puede ser un motivo para una nueva moción de vacancia que ante un audio que posiblemente sea de una persona muy cercana al presidente o a este partido político, pueda quizás prosperar esta moción que se ha venido ya dando en el transcurso de esos meses. A ver, pongámonos en el supuesto, ojo, en el supuesto que efectivamente se presentan unos audios bomba, reveladores, espectaculares, que confirman de alguna manera lo señalado el día de hoy por Samir Villaverde. Pongámonos en ese supuesto. Doctor Jáuregui, ¿en algún sentido el proceso electoral quedaría viciado o no? Bueno, Omar, muy buenas noches. Un placer estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. En principio hay que decir que no, porque la evidencia que se tiene, ¿no?, tanto por la opinión de las misiones de expertos electorales, misiones de observación electoral, es que la legislación electoral peruana, es decir, la legislación que regula el proceso electoral de la elección presidencial y parlamentaria, ofrece condiciones para una elección libre, competitiva y transparente. Y lo que analizaron las misiones, además de la legislación peruana y los compromisos internacionales que el Perú ha asumido en materia de democracia, es que el conjunto de los actos electorales, desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados, han sido ejecutados por los organismos electorales, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por el Jurado Nacional de Elecciones, pero también por los órganos temporales, los jurados electorales especiales y las oficinas descentralizadas de procesos electorales, exactamente en el marco que la ley prevé, en los plazos y en los tiempos que corresponden. Consecuentemente, no hay ningún argumento para identificar alguna razón para decir que ha habido algún fraude. La narrativa del fraude está asociada más bien a un clima muy intenso de polarización, que también, por ejemplo, el caso de la misión de expertos electorales de la Unión Europea, cuyo informe final está colgado en la página web de la Embajada, o sea, de la Delegación Permanente de la Unión Europea en el Perú. Ahí cualquier ciudadano puede ver lo que está consignado ahí. Más bien dan cuenta de un clima de polarización muy intenso por una campaña sistemática a través de redes sociales, WhatsApp sobre todo, que han generado un clima de desinformación. Entonces, la narrativa del fraude prospera en ese sentido porque, como diría Goebbels, miente, que al final esa mentira se vuelve verdad. Pero la verdad objetiva es que del análisis de las misiones de expertos electorales, el caso de la Unión Europea, que es probablemente nuestro principal socio en la comunidad internacional para la consolidación de una democracia liberal en el Perú, representativa y una sociedad libre, lo que dice es eso. Y puedo dar lectura. El informe final de la misión de expertos electorales sostiene lo siguiente: las elecciones generales de 2021 fueron, en general, creíbles e íntegras, de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos. Los organismos electorales cumplieron con realizar unas elecciones bien organizadas. Entonces, no hay ningún argumento para decir que se haya suscitado una acción sistemática, ve usted, sistemática, para alterar la voluntad popular. Eso no se ha dado. Porque acá... Todo lo contrario, se ha dado más bien condiciones objetivas de que, aun cuando ha habido un clima de polarización muy intenso, los organismos electorales han cumplido con ofrecer elecciones transparentes, ¿no? Porque claro, aquí el señor Villaverde no acusa a una persona en particular, porque uno podría decir, bueno, está acusando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ¿no?, haberse confabulado con Pedro Castillo. Él acusa a toda la institución, acusa al Jurado Nacional de Elecciones, que entiendo es un colegiado, es decir, el colegiado en su conjunto tendría que haber, como dice el doctor Jáuregui, haber actuado de manera sistemática para cometer el fraude. Y hay algo adicional, si usted me permite. La realidad, y eso es importante que los ciudadanos que nos escuchan lo sepan, es que el proceso electoral no lo organiza el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ni el jefe de la OMPE. Detrás de ello hay miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido coordinadores de mesa, que han sido fiscalizadores del local de votación. Son miles de personas que han llevado a cabo el proceso electoral y que han contribuido en la administración de justicia en primera instancia. Entonces, es absurdo, realmente no resiste el menor análisis, sostener irresponsablemente que acá se ha podido fraguar un fraude electoral que compromete a miles de personas e incluso al gobierno de los Estados Unidos. Porque el gobierno de los Estados Unidos dijo que la elección peruana fue ejemplar. Yo creo que... Gran Bretaña y una serie de países en su conjunto. Pero, ¿cuál sería, doctor Peña,
la estrategia entonces, la estrategia penal, o no sé si política penal de Samir Villaverde, de abrir el abanico de esta manera, porque hay que recordar algo. Samir Villaverde es investigado por el Ministerio Público por ser un supuesto, es la teoría fiscal, un supuesto operador del presidente Pedro Castillo para colocar a funcionarios claves en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para asignar obras de infraestructura, y entendemos que ahí ganar pues una retribución. De eso se le investiga a Samir Villaverde. ¿Por qué abrir el abanico de esta manera? ¿Qué estrategia legal puede haber ahí? Claro, de alguna manera, como te comenté al inicio, de hecho, él teniendo hoy una detención, una prisión preventiva, le generaría, ante su comunicado de que está en peligro su vida, de que por favor está pidiendo que le tomen su declaración lo antes posible como un acto que tenga que acelerarse debido a que su vida hoy día corre peligro, estaría buscando tener otra calidad, no solamente ya como investigado, sino que creemos que posiblemente un testigo protegido o un colaborador eficaz. Pero como colaborador eficaz tendría que él aceptar haber cometido algún ilícito penal, tener pruebas de cómo corroborar de que ese ilícito penal se cometió y además aportar quizás algún tráfico de influencias que haya tenido el presidente Castillo o personas en su entorno. Con lo cual, de alguna manera, el abanico de posibilidades para pedir una medida menos gravosa que la prisión preventiva estaría más que fija para poderse gatillar. Sin embargo, y se lo pregunto, a ver, si yo soy fiscal y Samir Villaverde me viene con esta versión de los hechos, bueno, y no lo corrobora o no presenta las pruebas suficientemente claras que corroboren lo que está diciendo, más bien yo como fiscal no diría, uy, no, a este no le voy a creer todo, no me gusta como colaborador eficaz porque en cualquier momento toda su versión se puede caer y me puede llevar por donde no es. Es decir, más bien no lo perjudicaría el hecho de lanzar una versión tan espectacular como la que está enviando. De hecho, en el tema de la colaboración eficaz, lo que se llega a una tratativa entre el investigado y el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es al final quien homologa el tratado que se llegue entre esas partes, va a ser gradual. O sea, puede que dé una información que pueda ser útil para otro caso de la Fiscalía y eso puede ser que sea una reducción de una pena o que pueda ser de que se le dé un arresto domiciliario por determinado tiempo, pero no netamente que se le excluya de la responsabilidad penal que pueda tener. Quizás pueda estar buscando ese tipo de estrategia legal y la Fiscalía puede tomar en cuenta algo de su versión que sí pueda ser corroborado en este caso o en otros casos que puedan darse ante un tráfico de influencias o algún otro delito que él pueda corroborar. Pero no necesariamente va a ser una extinción de la pena el hecho de poder corroborar o indicar que tal persona cometió un delito. Entonces la Fiscalía ahí va a ser un negociador que va a tratar de tener lo mejor que pueda obtener como argumentos de esta persona, pero además de tratar de que se haya justicia, ya que él ha tenido que aceptar o va a tener que aceptar que cometió un ilícito si quiere acogerse a la colaboración eficaz. Ahora, y en el plano, a ver, esto evidentemente, más allá del tema legal y electoral, tiene una repercusión política muy fuerte, ¿no? Y ya el día de hoy lo hemos visto en el Congreso de la República, ya se están redactando mociones de vacancia contra el presidente, pero bueno, más allá de eso, puede terminar afectando el proceso electoral de octubre de este año y en marcha, porque de todas maneras es un golpe político a las autoridades electorales. Bueno, yo considero y he sido de la opinión permanentemente que lamentablemente en nuestro país los organismos electorales y este proceso de elecciones regionales y municipales están bajo ataque. Yo creo que el régimen democrático de modo general está bajo ataque por el accionar de las bancadas, no de todo el Parlamento, pero de un número considerable de actores políticos en el Parlamento, porque se han aprobado, Omar, 2 leyes que han intentado alterar el cronograma electoral. Y esto entra en colisión directamente con el principio de preclusión de etapas, que es un principio reconocido tanto por el Jurado Nacional de Elecciones como por el propio Tribunal Constitucional como un estándar indispensable de elecciones democráticas y libres. Es decir, que agotado un acto electoral no se regrese a ese acto electoral para tener un cronograma razonable, con tiempos adecuados para procesar los diferentes actos electorales. Entonces, yo tengo la impresión de que actores políticos que en su momento desarrollaron la narrativa del fraude, ahora desde el Parlamento desarrollan un conjunto de acciones que están pretendiendo afectar la autonomía de los organismos electorales, porque cuando el Parlamento modifica las reglas de juego y pretende cambiar, por ejemplo, la fecha límite para la inscripción de candidaturas o la fecha límite para que, o la forma como se presentan los padrones de afiliados,
hay una ruptura al equilibrio de poderes, porque están ingresando en el ámbito de competencia de órganos constitucionales autónomos que están encargados de garantizarnos justamente elecciones libres, transparentes. Entonces, yo creo que sí hay de repente que expresar preocupación por la forma como el Parlamento no está actuando, digamos, en correlato con el respeto de principios democráticos que en el Perú se habían ido consolidando. Si la democracia peruana ha tenido algo muy rescatable que ha sido objeto del respaldo de la comunidad internacional, es la forma transparente y bien hecha de hacer elecciones que han digamos, digamos, ha sido como ha procedido los organismos electorales peruanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo sí creo que hay que preocuparse, ¿no? Porque estas elecciones se están viendo afectadas por un conjunto de acciones. Claro, esto completa el círculo, ¿no? Porque entonces vemos cómo posiblemente tengamos condiciones, como dice el doctor Peña, para entrar a una nueva dinámica de vacancia y tal, ¿no? Lo que nos pone en un escenario de bloqueo político del 2016 en adelante. No hemos salido, las elecciones no han servido para salir del bloqueo político. Así es, y me pongo a pensar en algo a partir de lo que dice con las bancadas y que las autoridades electorales están bajo ataque. Estas declaraciones de Samir Villaverde podrían servir, ojo, para que, solo las declaraciones, sin ningún tipo de corroboración de por medio, podrían servir para que un fiscal mañana más tarde agarre y diga, bueno, yo voy a investigar a Jorge Luis Salas Arenas, voy a investigar a Piero Corbeto de la OMPE. ¿Puede ocurrir eso? De hecho, el Ministerio Público como entidad autónoma puede abrir una investigación penal solamente con un indicio de la comisión de un delito. Entonces, si tenemos un fiscal de turno que de alguna manera quiere comerse el pleito, podría abrir una investigación penal sin ningún problema contra las personas que, como se hace en algunos casos, contra los que resultan responsables, para que no tenga a una persona investigada pisándole los talones y diciéndole cuál es el hecho que me imputas. Solamente te llamo como testigo a declarar o te llamo a declarar, no digo que eres investigado, porque la denuncia está contra los que resultan responsables, que es algo que ya aún se debate, pero que le genera un espacio al Ministerio Público para hacer investigaciones, hacer diligencias y de alguna manera tenerte como investigado sin llamarte de esa manera. Y le pregunto esto porque, claro, sale la declaración de Samir Villaverde, le abren una investigación quizá al jefe del Jurado Nacional y al jefe de la OMPE, y en el Congreso de la República dicen, mira, están siendo investigados, no cumplen los requisitos de idoneidad para asumir el cargo, fácata. Que va justamente a lo que usted dice. Y de hecho ya ha habido intentos, proyectos de ley, que han sido materia de atención pública para, por ejemplo, cambiar la configuración del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En fin, hay una perspectiva verdaderamente preocupante para la democracia en el Perú, pienso, ¿no? Me parece, por lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, los audios. De hecho, no sabemos qué dicen en los audios. El abogado del señor Villaverde ha dicho que los va a presentar el día de hoy. Son 8 horas de grabación. Pero, ¿qué tipo de pruebas son los audios? ¿Qué pasa si han sido grabados de manera ilegal? ¿Cómo esto entra en un proceso? De hecho, el tema de las escuchas ya ha habido jurisprudencia que hemos entrado a tallar tanto en el tema penal como en el tema político, de cómo puede ingresar esta prueba, la prueba llamada prohibida, o el árbol del fruto prohibido, a un tema penal. Mucha jurisprudencia ya ha tratado de ponderar el conocer la verdad más que el derecho del privado. Pero además, si una de las personas que es parte de la locución es la que graba y la presenta o hace entrega de este audio, esta prueba es lícita. Así que si el señor Villaverde fue quien grabó y luego la está presentando, esta prueba puede ser ingresada a cualquier investigación sin ningún problema, siempre y cuando él la entrega o dé el consentimiento de que este audio pueda ser revelado. Así que puede ser ingresado como prueba. Pero además, no solo es el audio, sino, vamos a dar un ejemplo, que indicaba que una persona del Jurado Nacional de Elecciones iba a recibir una coima por atentar contra el resultado de una mesa electoral o distintas mesas. Ok, lo que tendría que corroborar es cómo fue la coima, cómo fue la entrega de la coima además, y no solamente el audio. Porque si no entraríamos a lo que se llama un tráfico de influencias y no un delito de corrupción de funcionarios, donde una persona está vociferando o está alegando tener el nexo para llegar a determinado miembro del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE, cuando en realidad eso era imposible para poder lograrse. Entonces hay que ver a detalle qué es lo que van a decir esos audios y con qué medio va a poder corroborar ese audio. No solamente el audio es una prueba para la comisión de este ilícito. Algo más tuviste que haber hecho, haberte reunido en algún lugar con esta persona tuvo que haber
coaccionado a alguien o intercedido a través de alguien, pagado alguna cuenta. Usualmente se dejan huellas cuando se cometen ese tipo de ilícitos, ya sea con un testaferro o con una persona llegada, pero te deja algún rastro donde la Fiscalía va a tener que apuntar y donde el señor Villaverde va a tener que darle pistas a la Fiscalía de dónde podría estar ese ingreso de dinero. Entonces, no es tan simple con el audio con que se pueda tener como una prueba. Quizás como un elemento de convicción para abrir una investigación o quizás una etapa preparatoria, pero como prueba, como tal, para una posible condena, creo que todavía no se podría llegar a determinar de esa manera. Para terminar, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a la judicialización de la política, pero ahora lo que vemos es también vemos que el derecho electoral, que los procesos electorales se están ya judicializando. ¿Estamos en esa situación con todo lo que estamos escuchando y viendo el día de hoy? Yo creo que en realidad hay una agresión a la autonomía de la administración electoral, de la justicia electoral. Los organismos electorales están bajo la presión de comisiones investigadoras que no van a encontrar ningún argumento porque los expertos electorales internacionales ya se han pronunciado, ¿no? Yo recuerdo que hubo un audio del señor Montesinos intentando más bien ingresar a intermediar por otra candidatura. Y por ejemplo, eso sí es algo que se conoció en su oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una atmósfera muy complicada la que tenemos, ¿no?, para las condiciones de libertad política que debemos garantizar a los ciudadanos, ¿no?, en estas condiciones complicadas. Bastante complejo en realidad el escenario, pero igual estamos expectantes y a la espera de ver qué dicen los famosos audios que ha anunciado el abogado del señor Samir Villaverde. 8 horas de grabación. Muchísimas gracias para ambos, el doctor Juan Peña, abogado penalista, y el doctor Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral. Muchas gracias nuevamente para ambos. Vamos a hacer una breve pausa, venimos con más aquí en Las Cosas Como Son.